7 de la mañana, 15 minutos. Está a esta hora con nosotros el señor ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Molano. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted y para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la amable audiencia. Señor ministro, antes de hacer la primera pregunta, quisiera que escuchara esto que hemos logrado con nuestro equipo investigativo de la FM sobre Otoniel, porque quiero escuchar y queremos escuchar sus precisiones al respecto. Santiago, investigamos en la unidad investigativa de la FM sobre Otoniel. ¿Qué conocimos sobre su supuesta entrega o no entrega? ¿A usted qué le dicen sus fuentes? Mire, Luis Carlos, hemos hablado con 3 fuentes directamente relacionadas con el caso de Otoniel y directamente relacionadas con su declaración en la JEP, que recordemos iba a ser primero el lunes, no fue el lunes y finalmente fue el martes. Una declaración extensa que duró más de 8 horas, en la que pues estuvo una de las magistradas de la Sala de Reconocimiento de Hechos del Tribunal de Paz, estuvo también un delegado de la Procuraduría y estuvo pues el capo del narcotráfico, porque tenía el fin esta declaración de recabar información sobre los crímenes de Otoniel durante su trayectoria en el Urabá antioqueño para darle a conocer la verdad sobre víctimas y sobre todos estos hechos en esa región del país. No es cierto, nos han confirmado las 3 fuentes, 2 de ellas que estuvieron directamente escuchando a Otoniel en la declaración, que él haya dicho que se entregó producto de algún acuerdo previo. Lo que dijo sobre los hechos de su captura es que él, ante el acorralamiento del operativo de las fuerzas militares y de la policía, no tuvo otra opción más que entregarse para que le respetaran la vida. No habló de acuerdos, no habló de beneficios, dijo simplemente que cuando se vio acorralado se entregó pidiendo que respetaran su vida los soldados y policías que se encontraban en el nudo del Paramillo en octubre. Señor ministro, ¿es esa la misma versión que tiene usted? Así es, Luis Carlos. Lo que es evidente es que la operación Osiris fue una operación con toda la contundencia, en donde después de romper sus 8 anillos de seguridad, 500 comandos de las fuerzas especiales lograron en esa operación con la captura de Alex Otoniel. Él lo que quedó, por supuesto, fue aislado de sus 8 anillos de seguridad y su anillo más cercano salió corriendo, lo dejó a él abandonado. En ese proceso, por supuesto, es donde el operativo finalmente lo encuentra a él y él se entrega en ese momento. Pues es una captura. Eso no significa que haya hecho una negociación previa o que se haya desarrollado algún tipo de acción previa de acuerdo con él. Esto es una captura de las más importantes en una de las operaciones más grandes desarrolladas por los comandos especiales, por el Ejército, por la Policía Nacional, por la Fuerza Aérea y por la Armada. Aquí fue una captura al peor criminal que ha tenido Colombia en el siglo XXI. ¿De dónde salen entonces estas versiones de que Otoniel se entregó y que las Fuerzas Armadas no hicieron mucho? ¿Cuál es el objetivo de todo este enredo? Como siempre puede haber alguna intención de deslegitimar la operación Osiris, por supuesto porque el gobierno, el presidente Duque y nuestras fuerzas militares han hecho unas operaciones importantes y aquí lo que se evidencia es que algunos sesgos de información buscan deslegitimar a una operación que tal vez ha sido la más importante en materia de seguridad en los años recientes. Y también me imagino comenzar a abrir unos espacios de discusión frente a temas de potenciales negociaciones políticas, pero lo que está claro es que aquí no puede haber ni negociaciones políticas con narcotraficantes ni con terroristas, como es la línea del presidente Duque a lo largo de todos sus años de esta administración. ¿Podría tener como objetivo demorar la extradición de Otoniel? Esa podría ser una de los hechos que vienen sucediendo y aquí lo que se requiere, como lo ha venido haciendo el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, y por supuesto es colaborando en todos los procedimientos e información que requiere la Corte Suprema para que este criminal pueda ser extraditado. Ministro, ¿y por qué no lo han extraditado, por Dios? Hay unos procedimientos para cumplir, esas solicitudes llegaron, está el Ministerio de Justicia con esos procedimientos y esos tiempos haciendo todos sus esfuerzos para precisamente que se cumplan los procedimientos que se requieren y que desarrolla la Corte Suprema. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Podría darse el escenario
de que Otoniel quede en la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, en la JEP, y ahí sería imposible ya su extradición. ¿Ese podría ser un propósito de la defensa de Otoniel? Pues usted sabe que estos criminales utilizan todo tipo de argucias para evadir las responsabilidades y las penas que se les atribuyen por los diferentes delitos y crímenes que se han hecho. Lo que está claro es que en este caso la acción ante la JEP es para todos los delitos que se sucedieron antes de 2016, y lo que ha venido sucediendo con Otoniel el Clan del Golfo después de 2016 son todo tipo de aberraciones y de delitos y de crímenes y de narcotráfico a gran escala, y por esos delitos es que tiene que ser juzgado y que tiene que someterse a los procedimientos de extradición que en este momento están en curso. Ministro, buenos días. Sí, claramente tengo entendido que su defensa va a pedir lo que se llama una extradición diferida, es decir, que una vez se apruebe, seguramente colabore con la justicia y luego sea enviado a los Estados Unidos con la justicia colombiana antes para esclarecer temas como la JEP. Pero lo que yo quería preguntarle realmente es, el señor Otoniel sí habló ante la JEP de acercamientos en el pasado, de intentos de sometimiento y de negociación en los que habría participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el mismo Iván Cepeda. ¿Ustedes qué conocimiento tienen al respecto sobre esos intentos de sometimiento? El gobierno del presidente Duque tiene una sola línea: con los terroristas y con los narcotraficantes no se negocia. Ellos tienen claridad, y así ha sido la instrucción para la fuerza pública: a estos narcotraficantes o terroristas se les captura, y por eso el mensaje para ellos es: o se someten o los capturamos, como sucedió con Otoniel y como ha venido sucediendo con más de 200 miembros de las estructuras del Clan del Golfo, que después de la captura de Otoniel han venido siendo también capturados. Lo que sí tiene el gobierno del presidente Duque es una política de sometimiento para miembros de las estructuras, en donde todos aquellos que entren en esa ruta de la legalidad pueden recibir beneficios económicos, beneficios jurídicos y beneficios judiciales si se someten, si proveen información y adicionalmente pues hacen todo el curso que requiere este proceso de sometimiento. Esa política de sometimiento sí fue despedida por el presidente Duque hace año y medio y ha venido teniendo resultados. De hecho, en los últimos 2 meses después de la ofensiva contra el Clan del Golfo, 65 miembros de su estructura se han sometido a esa ruta de la legalidad. Señor ministro, esta pregunta he tenido muchas ganas de hacérselo hace rato, y se lo voy a hacer tan clara y plana y simple como corresponde. ¿El ejército colombiano y las fuerzas militares colombianas participaron en el supuesto abatimiento de Santrich y alias El Paisa o no? Luis Carlos, lo que por información de inteligencia tenemos en Colombia es que lo sucedido con Santrich, alias El Paisa y alias Romaña, fueron 3 diferentes eventos en 3 diferentes sitios de Venezuela, en donde hubo confrontaciones por disputas de rentas criminales con diferentes organizaciones. Unos casos especiales en donde la información es verídica y se conocieron por inteligencia que el hecho del Paisa y alias Lulo sucedió y su muerte se dio. En el caso de alias Romaña, información señala de inteligencia que se sucedió una confrontación de manera grave. Nunca se ha podido confirmar su muerte, excepto la foto que se conoció a través de un medio de comunicación en Colombia, lo mismo que de Santrich. Es decir, irrevocablemente, incontrovertiblemente, el gobierno colombiano no tiene cómo confirmar eso. No tienen ustedes cuerpos y usted nos está hablando solamente de ¿Aló? una fotografía. ¿Aló? Ministro. Luis Carlos. Sí, ¿me escucha? Sí, claro, porque eso sucedieron en Venezuela y la información que tenemos nosotros es la que se ha recopilado por inteligencia, inclusive por inteligencias de algunas fuentes de la Segunda Marquetalia en Arauca, que señalan que internamente ellos han estipulado que sucedieron hechos graves y se ratifican esos hechos que permiten afirmar que quedaron fuera de circulación. Pero usted como ministro de Defensa puede decir, yo y el gobierno nacional pueden confirmar que están muertos. No lo podemos hacer porque no tenemos información específica sobre ese hecho, no se conocen los cadáveres, no hay información, no hay cooperación con el gobierno
del régimen de Maduro para poder hacer una afirmación como tal que permita con evidencia científica y con material forense poder hacer esa afirmación. Ministro, por la información que hemos recibido de inteligencia. Ministro, entendemos perfectamente que no se puede confirmar que estén muertos. Le pregunto a usted, ¿usted cree, lo saluda Juan Lozano, ministro, ¿usted cree que están muertos? La información de inteligencia que hemos recibido y que hemos recopilado evidencia que esa situación sí se dio y que están fuera de circulación. Las fotos que circularon en medios de comunicación relacionados con Santrich y con alias Romaña. Hombre, la comunicación siempre es un desastre. Eso sucedió, pero siempre. Aquí está el ministro. Sí, señor, lo estamos escuchando. Es que se está cortando brevemente, ministro. Lo que señalaba Juan es que lo que tenemos nosotros es información de inteligencia que señala que esos hechos sucedieron y que están por fuera de circulación. Una información de inclusive fuentes de la segunda Marquetalia en Arauca, en territorio colombiano, señalan que el hecho de el Paisa, alias Paisa y alias Lulo, sí sucedió con esta carga explosiva, y lo mismo, información de inteligencia, que hechos graves sucedieron en el sitio donde estaba Romaña. Y el resto, pues la información que señala inteligencia es que estaban fuera de circulación y no han vuelto a aparecer. ¿Y usted le cree a la información de inteligencia? A la información que tenemos nosotros de inteligencia, es una información muy precisa y de muy bien buenas fuentes humanas y técnicas. Sí, lo que pasa es que no hay cómo comprobarlo. Es importante esa precisión que hace usted, ministro. Ahora hablemos de otro tema bien importante y que le pega muchísimo a la gente, y es la Ley de Seguridad Ciudadana. En su opinión, ministro, ¿cuáles son los cambios más importantes, lo más trascendental que genera esta ley para la seguridad en el país? Lo primero, hay 3 líneas que son muy importantes que salen de este proyecto de ley, que realmente es un proyecto de ley elaborado respondiendo a un clamor de la ciudadanía para ser más efectivos en la lucha contra la inseguridad y especialmente la inseguridad ciudadana en las ciudades. Lo primero es la reincidencia. Hoy lo que más queja tienen los ciudadanos es: se captura un delincuente, lo lleva a la policía y a los 2 días lo vuelven a ver en la calle cometiendo el mismo delito en el mismo sitio. Esta ley elimina esa práctica. Sí, está cayendo la comunicación, hombre, qué lástima. Vamos a intentarlo de nuevo. Esta pregunta es importante, William. Esta pregunta es importante y no queremos molestar más al ministro de Defensa, que generosamente está en comunicación con nosotros. Hay temas bien importantes, Luis Carlos, que sería valioso poder entender el alcance que tiene esta medida de voz del propio ministro. Eso que acaba de mencionar justamente, que es una de las grandes quejas sobre el tema de inseguridad en el país, y es que el delincuente va, comete un atraco, roba un celular, roba un vehículo, una vivienda, y en cuestión de horas perfectamente está fuera de la cárcel y reincidiendo, que es lo más grave. Quienes cometan delitos menores y que quedaban liberados van a ser recapturados y van a tener vigilancia intramural, es decir, irán a prisión incluso en juicio y por tanto pues no podrán reincidir. Vamos a hablar de ese tema en instantes. 7:30, esto es la FM, las noticias como son.